sobre cómo se desarrollan las heridas emocionales. Mi nombre es Juan de Dios Rospigliosi, yo soy psicólogo y terapeuta. Desde hace 10 años acompaño pacientes y trabajo en esta red que se llama Psicoterapia para el Corazón. Psicoterapia para el Corazón ya tiene unos 9 años aproximadamente, y pues este espacio de charlas las hacemos todos los miércoles a las 7 de la noche. Yo supongo que muchas de las personas que están en este espacio están porque de alguna manera intuyen o realmente han empezado a observar cómo algunas experiencias del pasado influyen todavía en su presente. Y es que eso es como un fundamento de lo que es la terapia humanista, desde el sentido del enfoque de la terapia Gestalt. Cuando nosotros hablamos de terapia Gestalt, primero que nada, Gestalt significa círculo o completud, ¿sí? Bueno, hay ciertas variables en la traducción, pero habla como de un ciclo, de un lazo, de algo que se completa. Entonces, lo que se trata de indicar a través de este enfoque terapéutico, y en realidad que comparte mucho con distintos enfoques de la escuela humanista, es que sí, que se acepta de que nosotros como seres humanos vamos a tener una tendencia a completar ciertos asuntos, ¿no? Vamos a tener emociones que necesitan ser atendidas para completar su círculo de expresión y acompañamiento, ¿ok? Entonces, nosotros lo que tratamos de entender a través de esta ley, de esta tendencia que tenemos como seres humanos, es que también van a haber emociones de determinadas situaciones que experimentamos en determinadas situaciones que nos van a invitar y van a crear una necesidad de completar. Entonces, una herida emocional sucede cuando esa necesidad de completar no se logra, ¿no? Es como, imaginemos una tristeza que de repente, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era niño, yo tenía miedo de quedarme solo. Un niño indefenso, quedarse solo es algo, bueno, entendible, ¿no? Pero un día mis padres salieron y se supone que mi tía iba a cuidarme. Y entonces mi tía también salió y yo me quedé solo en casa, ¿no? En ese momento yo empecé a experimentar un terror terrible. Yo nunca me había quedado solo en ningún espacio, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con ese miedo que aparece en un niño, ¿no? Cuando un niño siente ese miedo, y ahora lo entendemos más con, digamos, la educación emocional y de crianza responsable, ¿no? Que esas emociones que experimenta el niño necesitan ser atendidas. Si no son atendidas, nuevamente, como lo iba diciendo, se generan emociones que no han sido atendidas y por tanto se generan necesidades inconclusas. Es esto de los asuntos pendientes, como le llaman también, o de situaciones inconclusas también son llamadas de esa manera, ¿no? Y pues, ¿qué es una herida entonces? Una herida emocional, entonces, es una herida, es una emoción que realmente no ha recibido la atención que necesitaba, ¿ok? No es solo poético como dice ahí, ¿no? Es un concepto útil porque esto nos ayuda a entender que nosotros, como seres humanos, vamos a tener distintas heridas emocionales. La palabra emocional no es en vano. Es emociones que necesitamos atender y que no fueron atendidas en el momento en que eran necesitadas, o que recibieron la atención que quizás ayudaba momentáneamente y ayudaba en ese momento, pero que quizás no era la que realmente necesitaban para atender toda esa emoción. Es decir, imagínense que alguien está triste y yo le invito a comer. Puede suceder y puede ayudar como una cura superficial o momentánea, ¿verdad? Es más, puede ser útil en un momento. De repente yo estoy, no sé, estoy en un momento donde no puedo hacer eso, estoy en el trabajo, no puedo echarme a llorar como unos 30 minutos, de repente sentir mi dolor. Puede ser que no tenga esa posibilidad, ¿verdad? Porque estoy en el trabajo, porque tengo otras necesidades también que atender. Pero de repente lo que me ayuda es, de repente ya, entonces, como estoy con esta emoción, voy a tratar de distraerme con otra cosa, en lugar de atenderlo. Y eso es funcional, porque funciona,
¿no? Pero, y en algún momento sí voy a necesitar atender esa emoción. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que una herida emocional se sostiene en su no atención hacia ella, es decir, en cómo ha sido desatendida la persona con respecto a su herida emocional, porque quizás recibió un acompañamiento a esa dificultad, pero que no era la que necesitaba. Y además, también nosotros como organismos creamos respuestas, mecanismos para sobrevivir a esas situaciones emocionales. ¿Qué son las heridas emocionales entonces, no? Son daños en nuestra dimensión psicoemocional que requieren atención. Es como lo que les decía, ¿no? Es necesario atenderlas, ¿no? Y como nosotros como seres humanos tenemos tendencia al cierre, a completar esos ciclos, pues van a seguir presentes de una manera u otra en nuestro presente. De repente, esa necesidad de protección quedó de una manera que no fue atendida, satisfecha y cuidada, que yo generé un mecanismo de defensa desde el cual desconfío de las otras personas. Pero esa forma de desconfianza eterna y constante y rígida no es la que quizás yo necesitaba, ¿no? Quizás ahora, ante cualquier situación que vaya a pasar, la mínima desconfianza que pueda haber, yo voy a estar atento y a la defensiva ante dichas situaciones. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que estamos viviendo, pero no tan alineados a la realidad. Porque sí, es necesario defenderse y desconfiar en muchas situaciones, más en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Más a veces quedan algunas heridas que nos vuelven susceptibles a estar atentos y en esa actitud de defensa. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos ahí tan pendientes? Esas conductas, esos mecanismos que se manifiestan, que se observan en el presente, son como una puerta de entrada. Son como que siguen interfiriendo en nuestro presente, en esa susceptibilidad, en esa sensibilidad, pero que al fin y al cabo son una puerta de entrada para poder darnos cuenta que en ese trasfondo existen heridas emocionales no atendidas. Existe quizás un niño que nunca fue sostenido como era necesario y que para sobrevivir necesitó aprender que necesitaba estar a la defensiva todo el tiempo, que tenía que desconfiar de cualquier cosa, de cualquier persona, e inclusive que tenía que desconfiar de aquellas personas que se supone que tenían que cuidarle, ¿no? Este es solo un ejemplo, definitivamente. Así como hay infinidad de heridas emocionales, también habrán infinidad de mecanismos de defensa. El día de hoy voy a mencionar algunos un poquito más adelante, pero más o menos esa es la dinámica que suelen tener las heridas emocionales, ¿no? Son aquello pendiente que interfiere con nuestro presente. Metáfora de la cueva. Cuando creo que nos ayuda mucho un poco las analogías. Si nosotros viéramos este viaje de trabajar con nuestras heridas emocionales, podríamos hacer una similitud con entrar a una cueva oscura, con un montón de objetos que están llenos de mantos negros, ¿no? Pero todo está oscuro y son mantos negros, no puedo ver bien qué está sucediendo. Hay una pequeña luz que viene desde la entrada, quizás ese sea nuestro primer impulso, ¿no? Esa búsqueda, es esa parte dentro nuestro que está tratando de buscar algo diferente para su vida. Porque al final, cuando uno ya sigue viviendo y sigue viviendo y sigue repitiendo algunas situaciones y sigue dándose cuenta de sus propias, lo que algunos llaman como sus propias formas de ser, o sus debilidades, o sus dificultades, o sus limitaciones, pues va a chocar cada vez más con eso. Entonces ya tomar la decisión es algo que se vuelve cada vez más evidente, ¿no? La decisión, pues, de explorar nuestra historia, digamos, ¿no? Pero cuando tratamos de explorar nuestra historia, tratamos de mirar nuestras formas, primero lo vamos a ver como algo quizás muy oscuro, muy limitante, muy, digamos, atemorizante también, ¿no? Vamos a ver entonces en esta cueva en la cual entramos en este proceso de autodescubrimiento, que conforme vamos entrando en la cueva también vamos a encontrar ciertos objetos, ciertos lados nuestros, que primero vamos a ver como tapados en negro,
como antagónicos, como malos, como negativos, ¿no? Nuestras irritabilidades, nuestras defensividades, nuestras impulsividades, nuestras desconfianzas, todo eso, pues lo vamos a observar así, es lo más usual, digamos, ¿no? Es como nos hemos aprendido tanto en nuestras casas, tanto en nuestras escuelas, tanto en nuestros trabajos, nuestras sociedades, que uno tiene que ver aquello que se le llama, pues de por sí ya es llamado una debilidad, ¿no? Un punto débil, como quien dice. Pero cuando exploramos realmente y llevamos ese proceso de sanación y de autodescubrimiento, de trabajo con nuestra salud psicoemocional, nos vamos a ir encontrando con que estos lados, cuando empezamos realmente a mirarlos y a tomarlos y a observarlos y a quitarles ese manto negro y a observar bien, vamos a ver que hay tesoros dentro de ello. Vamos a darnos cuenta que en realidad quizás esa actitud defensiva que yo adoptaba, pues sí, me ha perjudicado y me ha alejado de las personas, y que de igual manera podría haberme enseñado a poder observar quizás qué posibilidades de peligro hay ante una situación y ser quizás un poco más preventivo, ¿no? Quizás de repente esa impulsividad que yo veía como un defecto puede ayudarme a darme cuenta que también tengo una fuerza para responder ante algunas situaciones, ¿no? Y que en algunas situaciones eso sí ayuda. Hay otras en las que no. Hay otras en las que inclusive hago daño a otro o me hago daño a mí misma. Y hay otras en las que más bien cuido al otro y me cuido a mí mismo también. Hay otras en las que cuido a las personas que yo quiero, ¿no? Entonces, un paso importante o algo a considerar al momento de mirar estos lados nuestros que son como un reflejo de las heridas emocionales es tratar de ver también qué es lo valioso en estos lados que nos duelen, en estos lados que odiamos a veces, en estos lados que nos cuestan a veces, en estos lados que a veces desde nuestras perspectivas nos han quitado oportunidades, que nos generan algunas limitaciones. Eso no es algo que venimos a negar, no es algo que se vaya a negar en este espacio. Realmente estos lados están en conflicto, estamos en conflictos con ellos y es evidente que los vamos a juzgar, es evidente que nos vamos a juzgar por tenerlos, es evidente que nos vamos a frustrar por tenerlos, que nos vamos a agotar por tenerlos, y eso es una realidad, ¿no? Y el mismo proceso en el cual uno se va dando cuenta que esa parte es parte nuestra y que es parte de nuestra historia y que es parte de quienes somos, también va a ir reconociendo que de alguna manera esos lados también son una cualidad para nuestro existir en la vida. Entonces, lo valioso detrás del dolor, que es lo que les iba diciendo, ¿no? Detrás del dolor, detrás de una persona que ha podido tomar una armadura súper fuerte después de una herida emocional profunda, después de una historia de abuso o de carencia muy profunda, ¿qué encontramos? Resiliencia, fortaleza, templanza. Eso a veces nos cuesta, eso a veces nos cuesta valorar, ¿no? Porque, claro, ahora con esto New Age de todos debemos de ser felices, todos debemos de ser alegres, todos debemos de ser perfectos, todos debemos ser positivos, todos debemos ser amables, todos debemos de sonreír siempre. Pues es como si nos dijeran, oye, no, o sea, tu fuerza ya no es algo bueno, ¿no? ¿No? O que puedas decir las cosas directamente, no es algo bueno, ¿no? O que puedas quizás tratar de ser un poco cuidadoso con algunas situaciones, no es algo bueno, tienes que fluir, como quien dicen ahora, ¿no? Pero en realidad, como les digo, lo importante de este dolor y de esos lados nuestros que surgen desde estas heridas emocionales, pues lo importante de ello también es ver y valorar eso que nos han venido a enseñar estos lados nuestros, ¿no? Estos lados inclusive que podemos llamar controladores, pero que en realidad pueden tener ciertas habilidades que nos van a ayudar a sobrevivir. Y ahí hay un punto importante, porque
Cuando nosotros revisamos nuestra historia y cuando nosotros empezamos a ver estas heridas emocionales, nos vamos a dar cuenta que sin ellas, sin estas defensas que creamos para poder sobrevivir a esas heridas emocionales, sin esta personalidad que armamos, esta máscara que armamos para poder sobrevivir a esas, para poder sobrellevarlo, no estaríamos aquí ni siquiera. No estaríamos donde estamos. No hubiéramos podido atravesar esas situaciones. Cuando hacemos trabajos en terapia con estos lados, no es todo el proceso, y sí una parte del proceso es el agradecimiento con ellos. Es el resignificar, ¿no? Es decir, sí, realmente ya no me sirve estar a la defensiva todo el día y desconfiar hasta de mi propia familia. De repente en un momento sí era necesario. Y quizás ahora no. Solamente que a veces el problema es que cuando surgen esas defensas se vuelven muy rígidas y es como si lo aplicáramos para todo. Son herramientas que aprendimos y que en un punto pues ya no ayudan como ayudaron, sino que ahora más bien dañan a nosotros o a otras personas, como les decía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el proceso, no? Cada herida puede enseñarnos algo sobre nuestro camino vital. Cuando estamos en lucha, cuando estamos en conflicto con esos lados nuestros, y que es inevitable que eso suceda, y que va a suceder, y que nos va a suceder el resto de nuestras vidas, que vamos a volver a estar, porque nadie es perfecto para que su camino sea ya perfecto y se acabó, no. Sino que uno va aprendiendo que no siempre tiene por qué tener la razón y saber más que esos lados nuestros, que en realidad, como les digo, en el trasfondo han buscado defendernos. Que en realidad surgieron como una manera de cuidarnos ante procesos que eran muy dolorosos para nosotros. Y que más bien lo que es necesario es cómo hacemos ahora con estos lados nuestros para poder trabajar en equipo y ver cuándo sí necesito afrontar de esta manera y cuándo necesito ensayar otras formas nuevas para mí. Que con el tiempo ya no van a ser nuevas, ¿no? Van a ser nuevas formas que voy a poder trabajar ante situaciones determinadas, ¿no? Cada herida puede enseñarnos algo sobre nuestro camino vital. Que las heridas emocionales surgen en distintos momentos donde nosotros estamos vulnerables ante uno otro. ¿Sí? ¿Y cuando estamos vulnerables ante uno otro? Pues estamos vulnerables ante uno otro también cuando estamos en pareja, ¿no? O quizás cuando estamos en una situación quizás de mucha vulnerabilidad ante una amistad, por ejemplo. Tú en tu relato ya estás expresando que sabes que quizás no sea posible que esa persona te acompañe de la misma manera, tal y como lo necesitas todo el tiempo. Eso nos va a pasar con todos, ¿no? Por ejemplo, con lo que decía Sofía, de esto, o que yo esperaría que sea tal y como yo espero, y cuando no es así, voy a sentirme de determinada manera, ¿no? Y de la misma manera, cuando nosotros tenemos una expectativa con respecto a nuestras parejas, pues es una expectativa que tenemos y algunos dirían, no debemos de tener expectativas de nada, entro acá sin expectativas. Ahora les invito a ser realistas. Tener expectativas es una forma de cuidarnos también. Es una forma de establecer espacios seguros para nosotros también, ¿no? Si yo no tuviera expectativas, por ejemplo, no podría tener de repente el impulso para ir hacia algo, ¿no? O la idea para sentir que quizás un espacio puede ser seguro. También está en ese sentido, ¿no? Ahora, la idea de que todo va a ser de acuerdo a lo que nosotros esperamos, pues no es tan atinada a la realidad, ¿no? Digamos que un aprendizaje podría ser que nosotros podemos tener expectativas para tenerlos como una guía y motivación, sí, ¿no? Como pautas inclusive, ¿no? Si yo hago un acuerdo contigo, estoy con la expectativa de que lo vas a cumplir como dijiste, ¿no? Ahora, si no lo hiciste, pues, ok, ahí vamos a ver un poco mi flexibilidad y depende en qué cosas tengo, como quien dice ahora, mis no negociables y mis negociables. No está mal el hecho de tener expectativas, es algo que sucede, es algo que va a pasar, ¿no? Y es también, como te digo, tratar de compartirnos un poco en el sentido de nuestras historias para que el otro también nos entienda y al mismo tiempo también asumir la responsabilidad de nuestras heridas, porque
no todo lo que siento hacia el otro en realidad es hacia el otro, ¿verdad? No todo, no todas esas emociones, iras, cóleras, tristezas son hacia el otro. En realidad tienen que ver más con quizás que aún me siento triste por algo de mi historia, por una herida que puedo todavía necesitar continuar atendiendo y que quizás no estoy haciendo, ¿no? Cuando estamos muy cerca, pues, a un otro en una relación, pues se van a hacer más visibles ese tipo de situaciones. Lo que sucede en el insomnio es que nuestro cuerpo está en alerta, ¿no? Y nuestro cuerpo está en alerta porque hay algo que lo mantiene en alerta, ¿no? Y esas opciones de qué es lo que me mantiene en alerta pueden ser muchas. Puedo estar alertamente pensando en cómo me han decepcionado, alertamente pensando en qué va a suceder al día siguiente, alertamente pensando en qué estarán diciendo las personas que me vieron al hacer tal cosa, ¿no? O dónde estará esta persona. Todos esos son estados de estrés y de alerta. Entonces, cada uno de esos estados se atiende de maneras diferentes. Es un abordaje específico, ¿no? Cada persona puede tener una causa distinta, diferente a lo que es el insomnio. Hay una frase que me gusta mucho, que es bastante popular y que ayuda a entenderlo claramente, así de una forma más simple, es qué es lo que nos está quitando el sueño, ¿no? Cuando estamos en el momento del insomnio, ¿qué nos pasa? ¿Qué pensamos? ¿Qué recordamos? ¿Cómo es la sensación que tenemos en el insomnio? Entonces, quizás esas sean algunas preguntas que podrías hacerte para ir revisando eso. Igual puedes escribirme al privado. Con respecto a lo que es la perspectiva humanista gestáltica, ya les he comentado, ¿no? La herida como algo pendiente, es así. La herida está como algo pendiente. Son tristezas, cóleras, miedos que no han sido acompañados. Son emociones que no han recibido el acompañamiento necesario y que aún quedan pendientes y que se van a manifestar a través de algunas actitudes o formas de interpretar situaciones o formas de vivir en nuestro presente o lo que es como, de forma general, por así decirlo, nuestras personalidades y nuestras máscaras y defensividades en el presente, ¿no? Entonces, la interferencia con el presente tiene que ver con esa rigidez en la forma de relacionarnos y sentir, esa capa, esa defensa que adoptamos y que queda como algo rígido que ya no nos permite vivir de otras maneras y poder abrirnos a reaccionar de acuerdo a lo que sucede en la realidad y no a través de las defensas de nuestras fantasías ante eso que está sucediendo. Luego, el momento del origen, ¿no? Como les decía, pues las heridas emocionales nacen en momentos de vulnerabilidad. Infancia y adolescencia está aquí, pero ya les dije el detalle que les quería comentar, ¿no? Que en realidad momentos de vulnerabilidad vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Por eso es importante también cuidarnos y también permitirnos vivir esos espacios de vulnerabilidad. Cuidarnos para que quizás podamos ver en dónde nos facilitamos, nos permitimos esa vulnerabilidad y sensibles y vulnerables, porque si no nos quedamos como robots estáticos y rígidos, ¿no? Que con una defensa que cada vez se vuelve más pesada y que aplasta el cuerpo y lo enferma. El contexto, pues, aquí hay 3 puntos importantes, ¿ok? Una cosa es el contexto, ¿no? A veces en el contexto, pues, en situaciones de heridas emocionales va a caer mucho en cuenta el contexto, es decir, quiénes estaban ahí a nuestro alrededor para sostener eso que nos pasaba. Si era una sensación, o sea, una situación donde yo estaba vulnerable de infancia, ¿cómo fue mi contexto en el cual yo recibí o no recibí ese acompañamiento? ¿Existió o recibí o no recibí el acompañamiento que necesitaba? O de repente sí recibí un acompañamiento, mas no era el que yo necesitaba, ¿no? Y pues el impacto, que es la situación en sí, que nos va a generar, digamos, estas necesidades emocionales que, como les digo, en el contexto van a poder acompañarse o no, o que en realidad van a poder generar esto de aquí, mecanismos de defensa. Existen variados mecanismos de defensa y cada mecanismo de defensa puede expresarse de distintas maneras. Aquí he colocado algunos recursos que son psíquicos de supervivencia. ¿Por qué psíquicos? Porque hay tipos de recursos. Es decir,
Yo, por ejemplo, viviendo en un lugar conflictivo, un recurso no psíquico, sino quizás económico, es la capacidad de yo irme de casa y de buscar otro lugar, ¿no? Si de repente alguien me está golpeando, yo tengo un recurso físico de repente de devolverle el golpe. Ahora, recursos psíquicos son quizás los que más solemos utilizar en etapas vulnerables como infancia o adolescencia, porque dependen un poco más de nuestra mente, son como formas de protegernos que nos ayudan en ciertos momentos. Entonces, por ejemplo, encontramos un mecanismo de defensa que es llamado desensibilización. Es cuando nuestra psique trata de adormecer nuestra capacidad de ser sensibles en nuestros cuerpos para poder adormecer las emociones que podamos estar experimentando. ¿Ok? Imagínate que estás viviendo constantemente en un lugar donde hay situaciones de riesgo, donde las personas se gritan y se golpean, pues a veces nuestra psique lo que hace para sobrevivir es desensibilizar el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Porque es el único lugar donde sentimos las emociones. ¿Para qué lo hace? Para que podamos sobrellevar esas situaciones. Racionalización también, ¿no? Así como hay mecanismos para sobrevivir, máscaras rígidas que aprendemos, también van a haber recursos de racionalizar, de tratar de justificar una situación o de inclusive de fantasear que nos van a tratar de alejar de la realidad que estamos viviendo para que de repente nos pongamos a pensar, ok, me voy a obsesionar pensando, no sé, en tal libro y me voy a quedar pegando en ese libro y en esa reflexión y voy a tratar de pensar cuáles van a ser todas las alternativas posibles para poder afrontar una situación. ¿Para qué? Para quizás no transitar ese dolor emocional que estoy viviendo frente a una situación que estoy viviendo en un momento muy vulnerable. Eso es algo que también sucede con lo que es la racionalización. Proyección. No sé si han visto, por ejemplo, que los niños, y esto se trabaja mucho en lo que es terapia de niños, un niño con su juguete y dice, sí, mira, este es mi muñeco Pedrito. Pedrito está triste. Pedrito no le gusta porque sus papás pelean, ¿no? Son mecanismos que tenemos a veces las personas, bueno, en este caso los niños vulnerables, que también pues empiezan a proyectar sus propias emociones hacia afuera como una forma de quizás, una forma que les ayuda a sobrevivir el no poder, porque es realmente no se puede abordar eso que están sintiendo y viviendo. El problema que sucede es que en esos momentos se ayuda, en esos momentos les salva la vida de alguna manera, ¿no? Lo que sucede es que esa desensibilización, esa racionalización, esa proyección queda como un hábito, pero un hábito rígido, una forma de defensa, una forma de vivir. Pero entonces ya cuando somos adultos, quizás ni siquiera nos damos cuenta que estamos molestos cuando estamos molestos. Quizás sucede algún problema y lo primero que hacemos es quedarnos pensando. Quizás yo me siento triste y en realidad me pongo a ver, ay, ella seguro, la veo súper triste a ella, debe estar súper triste, ¿no? O no, bueno, yo no estoy molesto, tú estás molesto, debes estar súper molesto, ¿no? Oye, parece que estás molesto, ¿no? Son hábitos de procesamiento que en realidad pues nos ayudaron a sobrevivir, pero como les digo, viven desde este problema llamado el problema de la rigidez, ¿no? No somos conscientes muchas veces de ellos porque es algo tan habitual en nuestras personalidades, en nuestros procesamientos, que pues ya se vuelve un problema, ¿no? Lo que fue una defensa temporal se convierte en un hábito permanente, ya no se diferencian situaciones pasadas de las presentes y el resultado es una interferencia con nuestra vida actual, con mecanismos de defensa que servían para nuestra vida que quizás ya no es o ya no es de la misma manera al menos, o ha ido cambiando, pero que ya no, que nos desconecta de alguna manera con cómo son actualmente nuestras vidas. Entonces es importante, como les decía a lo largo de la exposición, que no antagonicemos nuestras defensas. Nuestras defensas nos han ayudado a llegar hasta este punto, nos han ayudado a sobrevivir, ¿no? El mensaje clave es, quizás es una invitación, ¿sí? Esto va a suceder, siempre vamos a luchar en algún punto con esto, porque son hábitos que fueron años de años y también vamos a tomarnos un buen tiempo en poder ir trabajándolos, ¿no? Pero cuando conocemos el camino y sabemos que esto sucede de esta manera y lo vamos trabajando, pues ya se vuelve como parte de nuestro camino, se vuelve algo en lo que cada vez estamos más amaestrados, ¿no?
no es tanto sobre luchar, es decir, las luchas con nuestros lados son inevitables y más en nuestros peores momentos o en los cuales más consecuencias nos van a traer. Y un punto importante también es poder reconocer que hicieron lo mejor que pudieron estas defensas, que fue lo mejor que yo pude hacer en ese momento para sobrevivir, ¿no? Habla mucho de eliminar la ansiedad, eliminar, no sé, el dejar de pensar, luchar contra el sobrepensar y tantas cosas, y al final en realidad solo están planteando una lucha con algo que en realidad nos ha ayudado a sobrevivir hasta este punto. Y que quizás nos ayude a sobrevivir en algunos otros puntos. Solamente que necesitamos aplicar nuevas formas de vivir y afrontar nuestras situaciones ahora como adultos. ¿Ok? Entonces, una actitud propuesta es el agradecimiento, ¿no? De repente, si algo quisiéramos ver, algo quisiéramos trabajar, ok, este es el lado que me está costando. ¿Qué le podría agradecer a ese lado que me está costando? Le podría hacer una carta a ese lado que me está costando. Creativo, ¿no? Nuestras defensas nos cuidaron y ahora toca aprender a vivir sin depender de ellas. Ok. Mirar con claridad y compasión, la importancia de la autoconciencia, ¿no? Si no somos conscientes de nuestras formas, si no somos conscientes de nuestras actitudes, de nuestros tonos de voz, de nuestras posturas, de nuestras maneras de relacionarnos, si no hacemos eso como contemplativamente, si no lo hacemos como conscientemente, pues claro, no nos vamos a dar cuenta cuando estamos en un modo de defensa y cuando ya nos estamos permitiendo estar de otras maneras también, ¿no? Reconocer que detrás de una herida hay un aprendizaje, bueno, esto ya lo hablamos. Y el dolor no es un enemigo, es un maestro al fin y al cabo, porque al fin y al cabo somos súper fuertes para haber sobrevivido todo lo que hemos podido sobrevivir. Como parejas, pues nos vamos a ir conociendo, ¿no? Vamos a ir conociendo estos... Es como quien dice, ¿dónde le duele a mi pareja? Porque a todos vamos a tener un lugar donde nos duele. ¿Okay? Todos tenemos ese lado porque vivimos en una sociedad y hemos crecido en una sociedad que a veces duele, y a veces duele tremendamente, ¿no? Hacer como que eso no sucede es negar una realidad. Ahora, como adultos, ¿qué podemos hacer con esto que nos duele? Son acompañadas, ¿no? Las heridas emocionales son emociones que necesitan ser atendidas, ¿sí? Lo que sucede a veces es que no nos damos mucho cuenta de qué herida emocional hay en trasfondo de una manera que pueda tener yo ahora de interferir mi vida. Por ejemplo, imagínate que yo tengo miedo de lo que pueda hacerme la gente, es decir, tengo una actitud desconfiada ante la gente. Cuando uno lo trabaja en terapia, ¿va a ver ese lado desconfiado? Sí, y va a trabajar con ese lado desconfiado también, y va a reconciliarse con ese lado desconfiado también. Se va a dar cuenta, este lado desconfiado me ha ayudado de esta manera a lo largo de mi vida también. Y este lado desconfiado, cuando empiezo a ver la historia de este lado desconfiado, me voy a dar cuenta de repente que hubo un momento o varios momentos donde yo he vivido situaciones de traición tremendas y de humillación tremendas y que realmente las transité, pero no pude atender esas emociones. Entonces el trabajo con esto es que podamos atender esas emociones que quizás, como en este ejemplo, relacionamos con la traición, con la humillación, ¿no? Pero eso es un ejemplo, ¿no? Cada herida emocional la vamos a ver reflejada en nuestro presente de determinada manera, pero que puede ser muy variable. Hay algunas heridas que van cerrando con el tiempo y van tomando más lugar otras heridas emocionales que nosotros tenemos, ¿no? Hay algunas heridas emocionales que van siendo más atendidas. Se dice que el proceso terapéutico o el camino de sanación es como una espiral. Vamos a ir rondando, vamos a ir atendiendo un punto y vamos a ir atendiendo ya otro punto, porque este punto ya lo pasamos, pero como es en espiral, llegamos de nuevo a ese punto, porque chocamos con situaciones similares como si fueran, digamos, una prueba ante ese punto, ¿no? Entonces, de alguna manera esa emoción queda atendida y nosotros aprendemos cómo atender esa emoción, pero también van a haber otras necesidades emocionales que se van a ir trabajando mientras eso todavía siga atendido y hasta que llegamos nuevamente a otras situaciones que van a gatillar
esa situación, digamos, esa herida emocional nuevamente. Es como si fuera una prueba nuevamente para ver cómo podemos acompañar esa herida emocional. Con el pasar del tiempo y con la responsabilidad de asumir eso, nosotros vamos a ir siendo cada vez más, digamos, expertos en acompañar esas heridas emocionales y ya no van a representar un conflicto, sino algo a lo cual le doy espacio, ¿no? Necesidades emocionales que son como quizás cuando yo tengo hambre lo alimento, o cuando tengo necesidad de afecto lo alimento, o sea, lo atiendo, le doy afecto. De igual manera esas necesidades emocionales ya vamos a ser cada vez más expertos. Esta pregunta es algo similar a esto que hablan a veces del contacto cero, esto de que a veces se asume como una solución absoluta ante una ruptura el contacto cero, y yo lo que suelo decir es que el contacto cero generalizado solo es patologizar una técnica. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos utilizando una técnica para todos cuando no todos necesitan eso. Tú me dices, requiero alejarme, tomar distancia o acercarme, pues eso puede variar, depende del caso, ¿no? Habrán personalidades más evitativas que lo que necesitan es quizás tomar contacto y conversar. Habrán personalidades no tan evitativas, sino más quizás dependientes o confrontativas o obsesivas con la situación y de ir y estar ahí tratando de resolver el tema, que más bien lo que necesitan es soltar y tomar distancia. Cada caso es muy particular, ¿no? Es decir, no podría decirte, no, lo que tienes que hacer es acercarte, está bien que te acerques, está mal que te acerques, está bien que te alejes, está mal que te alejes. Eso es también un trabajo de exploración, ¿no? Como les había comentado, hay algunas preguntas que en este espacio no voy a poder contestar porque sería como tirar dardos al aire, esperando que ojalá esa sea la respuesta, ¿no? Muchas gracias por estar. Recuerden que este espacio lo abrimos todos los miércoles a las 7 de la noche. En el grupo de Psicólogo Compartir van a ver también los espacios de escucha, que también vamos a tener el día de mañana otro a las 9 de la noche, si no me estoy equivocando, pero igual ahí lo envío de nuevo para que se corrija. Creo que sí. Y pues muchas gracias por estar. Cualquier cosa nos escriben, ahí tienen nuestro número de contacto y espero que les haya servido mucho. Muchas gracias, cuídense bastante.